Ya lo habíamos anunciado, seguimos en el tema de Brasil, pero más perspectiva, viéndolo a nivel regional también de lo que está sucediendo. Pablo Cabrera es ex diplomático, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y nos acompaña aquí en el estudio. Le damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Carola. Encantado de estar acá. ¿Qué tal, Pablo? ¿Es este el golpe definitivo a la izquierda en Latinoamérica? Bueno, es un juicio muy categórico. Creo que la política latinoamericana ha dado pruebas de que no hay nada categórico, es muy evolutiva. Creo que estamos en un mundo muy líquido, como se dice ahora, muy emocional, donde las emociones cuentan, donde se ha horizontalizado un poco la manera de hacer política. O sea, quiero decir de que las instituciones tradicionales han perdido un poquito su rol intermediario. La gente se comunica directamente y eso hace que los políticos tengan que actuar de otra manera también. Pero para ti, Pablo, los vasos comunicantes en muchas de estas situaciones en Latinoamérica es el cansancio por la corrupción. No solo eso, yo creo que son los perdedores de la globalización un poco, lo que se ha llamado, que este es un movimiento, es una tendencia mundial que nace, que viene con el siglo, ¿no? Con el milenio, cuando se cambia el paradigma comunicacional, de relacionamiento. Y esto que decía yo, el rol de la intermediación de las instituciones más tradicionales, incluidos los parlamentos, la iglesia, la familia, la academia, han ido perdiendo porque hoy día la gente obviamente se comunica directamente, se digitalizó. Y creo que eso ha producido un cambio y un cambio paradigmático muy grande, donde el lenguaje cambió también. Se hace un lenguaje más hostil, más confrontacional, la gente es más emotiva, busca sus emociones, busca protagonismo. Busca estar en todas las circunstancias, busca influencia. Entonces también por eso se dice los perdedores quieren estar un poquito adelante, ¿no? Y creo que eso hace que también se haya producido un hartazgo un poco con las clases dirigentes. Pero, ¿por qué son los populistas, los ultranacionalistas, los ultraderechistas los que sacan ventaja en este escenario? Bueno, porque yo creo que la gente, tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Creo que hoy día la globalización como que trata de que haya una pura cultura, ¿no? Que todo el mundo se rija por las mismas normas. Y obviamente que eso atiza que las culturas particulares de cada uno también quieran tener influencia. Entonces hay una contradicción ahí, y en ese sentido la gente no estudia mucho. La gente lee mucho, oye mucho, se crean figuras, se crean imágenes, se trabaja mucho con símbolos, se habla mucho con símbolos. Entonces creo que hoy día hay una crisis de transmisión, de comprensión y también de compromiso, ¿no? De compromiso con valores que han sido tradicionales. Yo creo que lo que se está discutiendo mucho hoy día es el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos vis a vis los grandes temas neurálgicos de la discusión, que son cómo una cultura supera a la otra, cuál es la ubicación del país geoestratégica, dónde está el poder. Bueno, tampoco es una discusión tan nueva, pero estaba mejor canalizada. Antes había como que habían intermediarios tradicionales en la sociedad que un poquito contenían y filtraban. Uh-huh. Y hoy día no. Entonces hay el marasmo de la información, a veces no información. A veces uno no sabe por dónde irse, ¿no? Y los partidos políticos también. Por supuesto. Totalmente superados. Totalmente superados, y están superadas también las tradicionales izquierdas y derechas, porque la izquierda y derecha también tenían referentes mundiales, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, nosotros tuvimos una tradición política bien diversa en diferentes países, pero para tomar a Chile, nosotros somos un país bastante arraigado en la cultura política europea. En los valores de la política, ¿no? Y después otros países eran más del mundo americano, del norteamericano. Obviamente que esto cambió también con la globalización, con el county americano, como cuando se cambian las reformas económicas, la manera de hacer política más americana, norteamericana, pues, también se traslada hacia Chile, llega hasta al mismo Chile, ¿no? O sea, ya Europa se ve como un referente más antiguo, más allá. Entonces, cuando se empieza a hablar de democracia, la democracia es una sola. Y hoy día hay una transición frente a cómo los países consolidan su democracia, pero no creo que estén perdiendo la democracia. También está en la calidad de la política. Vemos lo que es también los conceptos de territorialidad, de pertenencia, por ejemplo. Mira lo que sucedió en Europa con el Brexit.
Cuando todo era integración, todo era unión a una cultura universal de Europa, por lo menos, aparece estos jóvenes, si tú analizas la votación del Brexit, por ejemplo, te das cuenta que los estratos etarios ahí, obviamente en las edades, votan de una manera muy diferente. Ya no hay el mismo arraigo o la misma atracción hacia la pertenencia, hacia territorio, hacia, ¿no es cierto?, los contornos geográficos de un país. En Europa la gente se sentía más europea, los más jóvenes, los más viejos no. Ya, pero esas transiciones hay matices que, por lo menos desde mi punto de vista, me parecen que son claramente importantes. Por ejemplo, uno es tener una legítima diferencia dentro del juego democrático y volcar de la izquierda a la derecha. Sí. Pero otra cosa es volcar no de la izquierda a la derecha, sino pasarse a levantar como una opción aquí casi presidencial. Pasaría una cosa muy difícil que Bolsonaro no lo sea con la cantidad de votos que tiene, a un tipo que no tiene claramente pelo en la lengua para decir que la democracia es media utilitaria, nada más. Su manera de verla él no es un defensor de la democracia. Por lo tanto, hay una diferencia entre girar a la derecha, como lo puede hacer Chile, que ha tenido 2 gobiernos de derecha después de centro-izquierda, incluso Argentina, pasar de Cristina a Macri, que le puede gustar a alguien o no, pero no puede señalar que no es democrático. A lo de Bolsonaro yo veo una diferencia demasiado grande allí. Sí, pero es que van en la misma línea. Yo creo que una cosa son las crisis institucionales y otra cosa es la participación en la política. Yo creo que antes no participaba mucha gente. Y hoy día a través de la comunicación horizontal, a través de redes, a través de digo lo que siento, y me importa lo que me digan o lo que me filtren, hay una mayor difusión de ideas y eso se transmite y a veces escapa a los gobiernos. Yo creo que lo que pasa es que van más rápido que las instituciones. Y creo que justamente esto se llama la mirada, alzar la mirada y tirar una mirada estratégica es bien difícil hoy día. ¿Por qué? Porque la gente, los hechos van más rápido. Entonces todos quieren agarrarse a esos hechos, quieren participar, quieren decir esta es la teoría mía, esta es la teoría. Por eso yo decía que hay roles tradicionales de instituciones que tienen que velar por recuperar esta intermediación. Y esos son la política, los parlamentarios, en la democracia, la academia, las universidades, tratar de llegar más a la gente y que no llegue solamente el impulso emotivo de esa persona que se siente perdedora de la globalización, que usa un lenguaje no adecuado, legítimo, si el mundo, la libertad es libre, es legítimo aquí, ¿no es cierto? Pero tenemos que aceptarlo, pero tenemos que tratar los que nos dedicamos a trabajar el tema del acercamiento entre los pueblos, de la paz, de la seguridad, las comunicaciones, etcétera, el desarrollo, los grandes temas, preocuparnos de la propia vigencia de la intermediación, llegar a la mayor gente posible. Y creo que, es legítimo que la gente vote por el candidato que mejor le parezca, pero es preocupante y en cierto punto peligroso que estén llegando al poder personas que no tienen por la democracia la valoración que los consensos sociales y morales han establecido respecto a la democracia. Bueno, es que ese es un tema además de discusión también que tiene que ver con el sistema que hemos creado. Yo creo que la cultura nuestra, nosotros pertenecemos a un mundo, nacimos del mismo mundo allá en el Tigre y en el Éufrates, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, la cultura musulmana, islámica con nosotros. Unos partieron hacia Europa, lo que se llama después Europa, y otros se quedaron por allá. Y obviamente después estaba el lado oscuro de la luna, que era la China, ¿no?, que se conocía poco, las culturas asiáticas, por nosotros, en un mundo que se manejaba mucho la información, no había acceso mucho a la información. De repente todo esto cambia, con el despunte del siglo XXI todo esto cambia. Y se ilumina la cara oscura de la luna, se empiezan a conocer otras culturas y se da cuenta que el sistema que nosotros construimos de la cultura judeo-cristiana, occidental, nuestra, de los valores, de la democracia, de los derechos humanos, hoy día tienen contrapartida. Tienen contrapartida en otras culturas. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar y yo, que dediqué mi vida, más allá de ser abogado, a la diplomacia, estoy muy convencido que ahí es donde hay que trabajar, en mantener lo bueno, no es que imponer lo bueno, en creer lo bueno de nosotros y mantenerlo. Por eso hay que seguir luchando por el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos, que haya memoria histórica y que esto se combine con la dinámica globalizadora de la digitalización, de la virtualidad, etcétera. Estamos en el estudio con Pablo Cabrera, ex embajador, diplomático, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Tú crees que en Chile pueda darse un fenómeno como el que estamos viendo en Brasil?
Hoy día 2 ex candidatos de la derecha salieron a apoyar y celebrar lo que pasó con Bolsonaro. Sí, yo creo que estamos a tiempo de poder conversar sobre estas cosas, poder tratar de transmitir verdaderamente, reforzar los valores. Yo creo que, a mí, mira, yo te lo voy a decir de esta manera. Cuando yo era niño y estudiaba en el colegio, había un ramo que yo lo echo de menos y lo pondría mañana. Se llamaba Lecciones de Cosas. Lecciones de Cosas. El profesor era de lecciones de cosas. Y las lecciones de cosas era una como anterioridad a la educación cívica. Uh-huh. Entonces nos enseñaban a por ejemplo, cuáles eran las regiones de Chile, ¿no? En esa época no eran las regiones, eran las provincias y las capitales, ¿no? Y uno se aprendía Antofagasta, Atacama, Coquimbo, La Serena, Concagua, San Felipe, Valparaíso, y vamos hasta Magallanes, Punta Arenas. Y la Antártica. Entonces, después le enseñaban a uno cosas de urbanidad, claro, cosas de... las reglas del tránsito. Las reglas, claro, la caligrafía. Entonces era muy importante, que parece todo como de modeno o como fuera de contexto. Pero yo creo que a veces hay cosas que no se deben analizar mucho en contexto porque pasan más allá de las épocas, ¿no? Tienen trascendencia, como se dice. Pero hay contextos, y yo creo que los contextos hoy día reclaman un poquito las lecciones de cosas. Y para eso está la academia, para eso están los políticos, para eso está el gobierno, para eso está la iglesia, para eso está todas las instituciones intermediarias, los grupos, los periodistas, los medios de comunicación, los grupos empresariales, las instituciones tradicionales de la República, diríamos. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, cuando aquí se habla de educación pública, educación gratuita, muchos temas, hay que incorporar esos temas. Yo creo que necesitamos el arnero, como se llama. El arnero, cuando íbamos a las construcciones, antes cuando se construía, hoy día es más moderno, y la gente, al final, lo que se usaba para construir era la arenita fina que quedaba detrás del arnero, ¿no? Y se la daban a buenos artesanos y construían. Eso es lo que nos hace falta en términos metafóricos, gráficos, ¿no? Nos hace falta que alguien filtre, que se trabaje, que no solo las universidades trabajen para publicar en revistas indexadas o para competir en rankings, que las universidades lleguen a la gente, participen a la gente, avancen. ¿Y tú crees, Pablo, la diplomacia también, la diplomacia ciudadana? ¿Y tú crees, Pablo, que las instituciones como tales tienen real conciencia de lo que está sucediendo? Estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de los partidos políticos, estoy hablando de la institucionalidad, cuando hablo de instituciones estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de todos los que están cuestionados hoy mismo, que no se dan cuenta y que tal vez están lamiendo sus propias heridas y no ven el peligro que está provocando esta desafección total en no creer nada y llegar a encontrarle la razón a alguien que lo critica todo, lo vota todo y dice que va a cambiarlo todo. Exactamente. Yo creo que es muy bueno lo que tú dices, una reflexión importante porque lo estamos haciendo en un medio de comunicación importante también. Yo creo que ahí es donde hay que buscar a los mejores. O hay que buscar la manera de poder transmitir las cosas que uno también cree. Yo creo que lo que acabas de decir, para los políticos que están buscando esto, el protagonismo, o están buscando los votos, y de ahí viene el populismo un poco también, de ser elegido, de buscar cualquier elección o cualquier cosa a la cual, cualquier nicho a la cual asirse o agarrarse o ponerse, para poder lograr la respuesta emotiva, el impulso emotivo de un elector que está descontento con la situación. Siempre van a estar los descontentos. Acuérdate que todo esto empieza, el movimiento globalizatorio, antiglobalización, comienza con los desencantados en la Plaza Mayor y en Francia y en otras partes, ¿no? Y se va adelantando y se van llegando a otros movimientos. Yo creo que ha llegado el momento de cuando las capas de Naxa, cuando hay terremotos, se ajustan. Yo creo que ha llegado el momento que ya no va para más. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión profunda y seria, nosotros los chilenos, de cuál es el país que queremos. ¿La izquierda no tiene que hacer ninguna reflexión? Bueno, lógico, están haciéndola, dicen. Pues ayer dicen que están tratando de rearticularse, la centroizquierda, están haciendo profundos cambios en las fundaciones, vía y ganan nuevas alianzas. Yo creo que aquí es todo, aquí todos los extremos. Acuérdate que Chile incluso es un país de extremos, no solo geográficamente, sí, también. Ojalá que no seamos de extremo también y pasemos una cosa. Pero de repente cuando tomamos las tendencias, yo creo que hay que trabajar y hay que reflexionar y todos tienen que... Pablo, para finalizar, ¿tú eres de los optimistas o eres de los pesimistas? Habemos varios que yo me encontré entre los pesimistas, yo no creía que íbamos a llegar a este punto. Yo soy de los optimistas porque creo que la democracia siempre ha dado muestras de fortaleza
y hay que trabajarla, y creo que también soy de los optimistas porque el capital, el patrimonio que tiene América Latina en lo que se refiere a recursos y en lo que se refiere a gente, a sociedad joven, a gente, a recursos naturales, a reservas en el mundo, a posibilidades de integración que no se han dado, yo creo que es el momento de pasar de los dichos a los hechos. Pablo Cabrera, ex embajador, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, encantado. El deporte llega a Conexión Tele 13. Jugamos